de artículos científicos, ¿sí? Esas investigaciones tienen todo un diseño, distintos tipos de diseños, que es importante que nosotros conozcamos, no solo para saber leer e interpretar lo que tenemos en la mano y ver si lo que estamos leyendo realmente sirve o no sirve, sino también para, ¿por qué no?, en algún momento plantear la posibilidad nosotros de realizar investigación. ¿Está? Para esto es importante conocer que la investigación tiene distintas fases. No sé si esto han visto algo en farmacología. En un momento en fármaco toda la parte de fases de la investigación la daban, no sé si continúa siendo parte de la currícula. Así que bueno, ¿qué es importante? Lo importante en primera instancia en la fase uno de una investigación es la concepción. Esta es concebir esa idea preliminar, tener esa idea, esa, no sé, que se nos ocurra qué es lo que uno puede investigar, ¿sí? A partir de que uno se le ocurre un tema, una idea o algo, plantea preguntas, perdón, plantea la pregunta de investigación, ¿sí? Que es una pregunta que tiene que surgir precisamente de algo que nosotros podamos haber leído o nos puede haber sucedido en la práctica clínica o una duda que surge de distintos lugares. Planteamos esa pregunta y en base a esa pregunta planteamos los distintos objetivos de la investigación. Y el siguiente paso, que es un paso fundamental, es de ir a revisar la literatura internacional para ver qué es lo que hay publicado ya al respecto. A mí me gusta mucho con estos temas dar por ahí ejemplos, porque es la forma por ahí más fácil de llevarlo a lo tangible, si así queremos. Por ejemplo, vamos a poner el mismo ejemplo que pusimos ayer. Supongamos que yo estoy haciendo una residencia en cardiología y vamos a hablar de un tema que ya está recontraprobado, pero bueno, se me ocurre pensar que la aspirineta puede disminuir el riesgo cardiovascular en personas de ciertas características. Bueno, ¿de dónde me surge a mí esa duda? Y no sé, de que de repente empecé a ver muchos pacientes en consultorio que tomaban aspirineta por otro motivo y empiezo a ver que tienen menos, que a pesar de tener factor de riesgo, tienen menos eventos cardiovasculares. Bueno, fantástico. Yo quiero hacer una investigación para ver si realmente esto que yo veo en mi práctica clínica diaria, si realmente estadísticamente tiene una relación, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hago es entrar en las bases de datos de las revistas y ver qué hay publicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor la temática que yo estoy pensando para mí es lo más novedoso que hay en el mundo. Y cuando entro en las páginas y entro en las revistas científicas, de repente empiezo a ver que hay un montón de cosas publicadas y que la teoría ya está recontra remil publicada y comprobada. Bueno, si ese es el caso, probablemente esa investigación no tenga mucho sentido llevarla a cabo. El ejemplo que acabo de dar es un ejemplo típico. Está recontraprobado que la aspirineta disminuye el riesgo cardiovascular en cierto grupo de pacientes, ¿no es cierto? Entonces, ponerme ahora yo a probar. A ver, ¿es verdad que la aspirineta baja el riesgo? Y no tiene mucho sentido, ya está recontra reprobado. ¿Qué voy a aportar a la comunidad científica? La verdad es que no mucho. Entonces, ver un poco qué es lo que hay publicado al respecto. Guarda, que haya publicado cosas al respecto no significa que no valga la pena hacer la investigación, porque muchas veces lo que uno hace es tomar una investigación y aplicarla en mi población para ver si mi población se comporta, por ejemplo, de la misma forma. Pero bueno, todo va a depender qué sea lo que yo quiero evaluar. ¿Está? Entonces, siempre es importante revisar y evaluar el marco teórico y qué hay publicado y qué hay de actualizaciones a nivel internacional con respecto al tema. Una vez que pasamos toda esa parte, viene la segunda parte que es la parte de planificación, ¿sí? Definir la hipótesis. ¿Cómo se define la hipótesis? Como les comenté recién, toda investigación nace de una pregunta que a mí me surge. Si volvemos al ejemplo de la aspirineta, mi pregunta podría ser, el consumo diario de X dosis de ácido acetil salicílico eh, disminuye los riesgos cardiovasculares en pacientes de ciertas características en comparación con pacientes de las mismas características, pero que no tienen ese consumo diario. Eso podría ser una pregunta de investigación, ¿sí? En base a esa pregunta de investigación surge o se define la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es una afirmación, no es una pregunta. Es una afirmación de una respuesta que yo creo que es lo que mi investigación va a arrojar. En este caso yo creo que sí, que la investigación me va a dar que la aspirina eh, mejora o reduce el riesgo cardiovascular. ¿Cuál va a ser mi hipótesis?
hipótesis va a decir, el consumo diario de X dosis de ácido acetil salicílico en pacientes de tales características disminuye el riesgo cardiovascular. Eso es una hipótesis. Esa es la diferencia entre una pregunta y una hipótesis. Y en base a esa hipótesis se van definiendo las variables que yo voy a estudiar. Ejemplo, variables que yo voy a estudiar en mi investigación. Edad de los pacientes, género de los pacientes, no sé, si hacen actividad física, si consumen tabaco, si consumen alcohol, si consumen algún otro tipo de sustancia, eh, talla, peso, altura, colesterol, no sé, distintas variables, ¿está? Y va a haber unas variables que sea diferencial. En este caso, consumo aspirineta o no consumo aspirineta. ¿Sí? Esas podrían ser las variables. En base a plantear la pregunta, definir la hipótesis, surgen también los objetivos. ¿Está? Y en base a esos objetivos uno puede determinar el diseño. Ya vamos a ver que distintos diseños son para diferentes tipos de objetivos. ¿Está? Una vez que yo ya tengo seleccionado el diseño, selecciono la muestra con la que quiero trabajar, ¿sí? Y voy a definir las intervenciones y las mediciones que vamos a realizar. Recién una vez que yo tengo todo esto previamente planificado, eventualmente evaluará si corresponde o no un comité de ética, si esta investigación se puede llevar a cabo o si no, un montón de otras cosas, pedir autorizaciones en los lugares médicos, a los directores médicos donde yo voy a llevar a cabo la investigación, un montón de cuestiones. Una vez que yo tengo toda esa parte de planificación terminada, recién ahí empieza la recolección de los datos, que es la fase número 3, que es la implementación. Es lo que muchas veces van a ver que sucede. Pasa muchas veces en la residencia que el residente está acostumbrado a vivir a full, ¿sí? Porque cuando somos en la residencia, realmente estamos a full todo el día en el hospital. Y te dicen, che, el 31 de agosto vence el tiempo para poder presentar un trabajo en el Congreso Argentino de tal especialidad. Quiero que presenten algo. Ah, decimos todo. Yo no tengo nada armado. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a ponernos en 10 días, armamos un trabajito. Dale, a ver qué hacemos. Y vamos a ver la base de datos que tenemos, a ver qué datos podemos cruzar. Y en base a eso vemos qué hacemos. Estamos empezando por el medio. ¿Está? Y eso no es lo que corresponde. Lo que corresponde es hacer las cuestiones ordenadas y crear una base de datos específica para la investigación que yo estoy llevando a cabo. ¿Está? Pero pasa. No debería, pero pasa. Y no es la forma ordenada de hacerlo. Una vez que tenemos recolectados los datos en las bases de datos, vamos a la parte 4 del análisis. Primero hay que analizar esos datos, o sea, cruzar las variables para ver qué resultados estadísticos llegamos a tener. Y una vez que tenemos esos resultados, la parte para mí más importante de esta fase 4 es la interpretación de esos datos. El llegar a los datos se llega con un software, se carga la planilla, le digo cruzame este dato con este dato, el software lo cruza rápidamente y me da un resultado. Bueno, yo tengo que poder tener la capacidad de interpretar ese resultado. Este resultado que me está dando, ¿qué me demuestra? ¿Que hay diferencia entre el consumo de aspirineta o que no hay diferencia entre el consumo de aspirinetas? ¿Que los grupos se comportaron de la misma forma o se comportaron de forma distinta? Todo eso surge a partir de la interpretación de esos datos estadísticos, ¿sí? Y la última parte es la comunicación, ¿tá? Toda investigación se diseña o se genera con el objetivo de desarrollar un nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento, por una cuestión ética, debe ser comunicado a la comunidad científica. ¿Cómo se comunica? Bueno, en general se comunica a través de los artículos científicos, de los abstracts en los congresos, ¿sí? O de la publicación directamente del artículo entero en, por ejemplo, una revista. Más adelante nosotros vamos a ver cómo es un artículo, las partes que tiene, cómo se debe formar, son todos temas que vamos a ir viendo. Esto es un poquito para tener una idea global y general de qué es lo que desglosadamente vamos a ir viendo nosotros en el transcurso de este segundo cuatrimestre. Esto se los presento, no sé si lo conocen, si lo han visto alguna vez, es la pirámide de la evidencia científica, ¿sí? Ustedes van a ver que en la base están los diseños de investigación cuyo eh, metodologías a realizar es quizás la más sencilla, ¿sí? Pero son los diseños que tienen menor o que generan menor
peso de una evidencia científica. Ya van a ver cuando lean guías o cuando me encuentren metaanálisis o revisiones sistemáticas que van a decir que la evidencia es clase A, la evidencia es clase B. Bueno, la evidencia se va clasificando en base a qué tan fuerte es en A, B, C, ya van a ver las clasificaciones más adelante. Y mientras mejores el diseño, más peso tiene esa evidencia científica. Vamos a ver que en la base de esta pirámide dice estudios en animales, tejidos y células. Eso figura ahí en la base no porque sea lo que menos peso tiene, sino porque toda investigación en líneas generales, todo ensayo clínico, inicia en animales, tejidos o células, ¿sí? Lo más reciente y popular que se me ocurre es la vacuna para el COVID, que fue hace un par de años, ¿sí? ¿Cómo llegó a poder aplicarse masivamente a la población? Bueno, inicialmente se hicieron estudios sobre animales, tejidos y células. Es la base de la investigación científica, son esos estudios. Entonces, eso no es que tengan poco peso científico, sino que es de donde inicia cualquier tipo de investigación. No significa que una investigación que yo tengo que hacer tenga que arrancar desde ahí, pero sí que las cosas que se van probando y que llegan a probarse en seres humanos, primero surgieron desde esta base. Y después sí tenemos la pirámide propiamente dicha de lo que es el peso de la evidencia científica del conocimiento que genera cada diseño. Está, fíjense, reporte de casos o series de casos. Muchas veces sucede, y esto lo van a ver mucho en congresos o en cosas muy, muy nuevas, muy nuevas, muy nuevas, que yo tengo un caso que me llama la atención porque es raro, porque es una cosa que no se ve habitualmente, digo, esto me interesa y esto me parece que amerita poder ser publicado. Entonces yo publico en mi caso clínico, hago una revisión del tema y la mando a un congreso. También puede ser una serie de casos. Tuve 3 o 4 o 5 casos de esta patología que la verdad que es rarísima. Entonces me interesa mostrar cómo fue el comportamiento de mis pacientes, qué conductas se tomaron. Bueno, eso, si bien es evidencia científica de bajo peso. Está. A partir de ahí tenemos los estudios descriptivos, que simplemente describen cómo se comporta una población. Los estudios transversales, que ya son un poquito más complejos, porque por ahí son como una fotografía, ya lo vamos a ver, tenemos una clase entera de estudios transversales, es como una fotografía de un momento y una situación en un lugar en donde se hace una descripción profunda de lo que está sucediendo en ese lugar. Los estudios de casos y controles, que son estudios que habitualmente se desarrollan para enfermedades raras, ¿sí? De baja frecuencia, y que son retrospectivos, que los datos se recolectan hacia atrás. O sea, una vez que yo tengo los pacientes enfermos, voy hacia atrás a buscar qué tipo de exposiciones pudieron haber tenido o factores de riesgo. Los estudios de corte, que ya tienen un poquitito más de nivel de evidencia científica, sí, que son estudios prospectivos en los cuales yo planteo, eh, con, tomo un grupo de pacientes o 2 grupos de pacientes en realidad y, y los evalúo y los observo en el tiempo de hoy en adelante durante X cantidad de tiempo, por ejemplo, 20 años. Son pacientes todos sanos y los voy evaluando y veo, según las exposiciones a determinados factores de riesgo, si han desarrollado o no enfermedades. También hay una clase completa de casos y controles y una clase completa de cortes. Ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Dentro de los estudios o las investigaciones les diría que es de lo que más evidencia científica genera, ¿sí? Los ensayos clínicos son lo que habitualmente se utiliza para investigar nuevas medicaciones, nuevas vacunas, ese tipo de investigaciones son, ¿sí? Aleatorizados, ¿por qué? Porque las personas que van a participar de estos estudios son distribuidas en los grupos al azar. Voy a poner mucho el ejemplo de la pandemia porque por ahí es algo que atravesamos hace poco y que quizás han escuchado ejemplos de estudios. Hubo durante la pandemia un estudio acá en Rosario que llevó a cabo ECLA, me parece, el grupo ECLA, que evaluaba si el consumo de omega 3 disminuía el riesgo de contagiarse de COVID en un momento. Yo, por ejemplo, participé en ese estudio como paciente, me postulé como voluntaria. Entonces ellos, vos ibas, te hacían toda una serie de estudios como para ver que no hubieses tenido COVID todavía y que estuvieses en condiciones sanas y físicas de poder tomar el omega, y te daban un frasquito de píldoras, ¿sí? Aleatoriamente, con un sistema, sin que nadie lo supiera a qué grupo pertenecía, te tocaba el grupo A o el grupo B.
Al grupo A le daban el frasquito que decía A y al grupo B le daban el frasquito que decía B. El grupo A, por ejemplo, era el grupo omega. El grupo B era un placebo. Bueno, aleatorizado significa esto. Significa que yo al azar distribuyo los pacientes. Y no digo este va acá y este va acá. Es al azar. Y es controlado, ¿no es cierto? Y a esto se le puede agregar si son ciego o doble ciego. ¿Qué significan los ciegos? El simple ciego significa que el paciente no sabe qué está tomando. El doble ciego significa que ni el paciente ni quien le está dando la medicación a ese paciente saben que está tomando, pero sí obviamente los que están arriba. Y el triple ciego significa que ni el paciente, ni quien da la medicación, ni quien analiza los datos sabe qué tomó cada persona. Entonces eso es una forma de no sesgar los resultados. ¿Sí? Esto es lo que da quizás mayor nivel de evidencia científica. Y por último, las revisiones sistemáticas o los metaanálisis, que ya son diseños de investigación que no trabajan con individuos, trabajan con artículos científicos. ¿Qué hace un metaanálisis o una revisión sistemática? Por ejemplo, toman un tema, eligen un tipo de diseño, por ejemplo, yo voy a tomar, yo me dedico a fertilidad, entonces puede ser que les cuente varios ejemplos de fertilidad. Yo ahora estoy tratando de hacer mi tesis doctoral y precisamente quiero hacer un metaanálisis. Eh, ¿Qué tema elegí? Elegí la aplicación de plasma rico en plaquetas adentro del ovario para ver si mejora la reserva ovárica, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando diseños que sean estudios de cortes, ¿sí? Que todos tengan el mismo diseño, investiguen lo mismo y con la misma metodología, con los mismos estudios, análisis estadísticos y todo. ¿Para qué? Para tomar, no sé, por ejemplo, 10 de esos artículos y analizar como una especie de conclusión general entre si finalmente la técnica sirve o no sirve, pero no a partir de estudiar personas o seres humanos, sino a partir de ver que lo que ya está publicado, hacer como una especie de resumen, si quieren así llamarlo, de lo que ya está publicado. Eso hoy, los metaanálisis y las revisiones sistemáticas son los que se consideran que tienen mayor nivel de evidencia científica, pero guarda porque hay que saber leerlos e interpretarlos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Sí? ¿No? No, profe. Edito bien. Si ven que voy muy rápido, por favor me frenan, porque yo por ahí me embalo. Bueno, los diseños de investigación pueden dividirse según distintas circunstancias. Por ejemplo, según la finalidad, pueden ser exploratorios, descriptivos o explicativos. ¿Sí? Según la medición de las variables o la secuencia temporal, puede ser transversales o longitudinales. Esto es, transversales es como sacar una foto en un momento determinado. Longitudinales es medir una variable distintas veces en el tiempo, hacia adelante o hacia atrás. Según el control de asignación de los factores de estudio, observacional o experimental. ¿Qué significa esto? Esto es que si el investigador tiene o no tiene intervención en el diseño. Por ejemplo, en el estudio que recién les conté del omega, claramente era un estudio experimental, porque había un grupo de investigadores que a un grupo de personas le daban omega y a otro grupo de personas no le daban omega. Entonces estaban interviniendo en la exposición de los pacientes. En cambio, en los observacionales, el investigador mira el comportamiento de de los dos grupos o tres grupos de la población que selecciona sin intervenir. No les da nada, no les saca nada, no les pone nada, simplemente observa cómo se comportan las poblaciones. Y después, según el inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos, pueden ser prospectivos o retrospectivos. Esto es si yo me paro hoy y junto datos hacia atrás, o si me paro hoy y busco datos hacia adelante. Entonces, ¿cómo podemos seguir? Ay, perdón, ahí está. ¿Cómo podemos hacer como un resumen de clasificación? ¿Existe control del factor del estudio? No. ¿Qué significa esto? El investigador no tiene intervención. Si el investigador no tiene intervención, entonces sí o sí es un estudio observacional. ¿Está? Si es un estudio observacional, la siguiente pregunta es si la formación de los grupos se realiza en función de la exposición al factor de riesgo o la enfermedad. ¿Qué significa esto? Si yo parto de una población sana que está expuesta a factores de riesgo, pero que no tienen enfermedades, entonces estoy hablando de un estudio de cortes. En cambio, si yo parto de una población enferma, puede ser un estudio de casos y controles o un estudio transversal. ¿Y en qué se van a dividir? En si se estudia la historia de exposición previa o no.
Si se estudia la historia de exposición previa, entonces va a ser un estudio de casos y controles. ¿Qué es esto? Yo tengo un grupo de pacientes con esta enfermedad y un grupo de pacientes sin esta enfermedad, población enferma y sana, y quiero ir a ver qué tipo de exposiciones han tenido previamente al desarrollo de esa enfermedad, como para ver si hay factores de riesgo o no que diferencien un grupo de otro. Eso sería un estudio de casos y controles. En cambio, si yo digo, quiero analizar la cantidad de pacientes que tuvieron neumonía en el mes de julio en el Hospital Italiano de Rosario, no me fijo, no me interesa saber exposiciones, no me interesa saber factores de riesgo ni nada, simplemente analizo pacientes con enfermedades, entonces eso es un estudio transversal. En cambio, si el investigador sí tiene una intervención en la investigación, por ejemplo, esto, dar el omega o no dar el omega, dar la aspirineta o no dar la aspirineta, eso es un estudio experimental. ¿Existe un grupo de control? O sea, un grupo al que yo le doy y un grupo al que no le doy, por ejemplo. Sí. Vamos a volver a no. No. Entonces es un ensayo no controlado. ¿Por qué? Simplemente porque no tengo un grupo de control y un grupo al cual yo estoy exponiendo algo como para compararlo. Si sí tengo un grupo control, eso es un ensayo controlado. ¿Cómo se asignan los distintos individuos a los distintos grupos? ¿Sí? ¿La asignación de esos grupos es aleatoria? Sí, entonces eso es un ensayo clínico aleatorizado. En cambio, si no se asignan de manera aleatoria, y yo digo, este va acá y este va allá, eso se llama estudio cuasi experimental, ¿sí? Esto igualmente lo vamos a volver a ver, lo vamos a seguir charlando. Y esto ya nos metemos directamente en la clase de estudio de cortes, ven esta de estudio de casos y controles y después los estudios transversales. Esto tenemos una clase para cada uno de estos diseños para trabajarlos. Ah, ¿qué pasó? Ahí está. Para trabajar cada uno de estos diseños. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido, algo que quieren que repitamos? Vamos, sin vergüenza, hablen. Quiero escucharle la voz. No, profe, mi parte. ¿Lo expliqué muy bien o están todos dormidos? No, profe, estamos despiertos. ¿Estamos todos despiertos? Bueno, igualmente, como les decía, hoy es una clase más de introducción, contarles un poco qué es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Y ya a partir de la próxima clase sí vamos a ir a temas más específicos, ¿estamos? Esperen que estoy buscando el chat para mandarles este, el formulario para la asistencia. Definitivamente hoy la computadora está completamente en mi contra. Ahí está. Fíjense que si ahí les llegó